Esto no es solo un ataque, es el momento en que una guerra silenciosa se volvió imposible de ocultar. Si quieres entender lo que otros todavía no ven, suscríbete ahora, dale like, compártelo y dime en los comentarios qué crees que va a pasar. Estados Unidos acaba de ejecutar una operación militar de una escala que no se puede ignorar, lanzando más de 40 toneladas de bombas sobre una de las instalaciones nucleares más fortificadas y estratégicamente protegidas de Irán, junto con depósitos clave de misiles. Pero esta vez, hay un detalle que cambia completamente el análisis. No estamos hablando de ataques superficiales. No estamos hablando de operaciones limitadas a entradas o salidas de túneles. Esta vez, el ataque fue mucho más profundo, mucho más preciso, mucho más calculado. Los objetivos eran extremadamente sensibles. Un arsenal de aproximadamente 540 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, junto con las líneas de producción de misiles utilizadas para transformar ese material en capacidad armamentística real. La noche del 31 de marzo de 2026, la fortaleza subterránea de Irán en Isfahán fue sacudida con una intensidad que redefine lo que entendemos por ataque estratégico. Bolas de fuego masivas, columnas de humo elevándose sin control y explosiones que emergían desde el subsuelo, como si la propia montaña estuviera colapsando desde dentro. Isfahán no es simplemente una ciudad relevante dentro de Irán. No es solo la tercera ciudad más grande, ni únicamente una capital cultural con millones de habitantes. Isfahán es el núcleo del programa nuclear iraní. Es el centro operativo de su producción de misiles. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, este complejo no puede entenderse como una instalación aislada. Es una red interconectada, extensa y profundamente integrada. Incluye una planta de conversión de uranio, donde la torta amarilla se transforma en hexafluoruro de uranio. Incluye instalaciones de producción de combustible nuclear. Incluye unidades avanzadas de fabricación de centrífugas. Incluye plantas de procesamiento de metales. Y, quizás lo más crítico de todo, incluye el complejo de ensamblaje de misiles más grande de Irán. Pero aquí es donde la situación se vuelve mucho más seria, porque una parte significativa de esta infraestructura no está visible, no está en la superficie, está enterrada, oculta bajo la montaña. Dentro de Isfahán se extiende una red de túneles que supera los 50 kilómetros de longitud, diseñada específicamente para almacenar misiles balísticos, sistemas de guiado de precisión, motores de drones y combustible altamente explosivo. Pero incluso eso no es lo más importante. Lo verdaderamente crítico estaba aún más profundo. De acuerdo con análisis publicados en marzo de 2026, Irán había trasladado aproximadamente 540 kilogramos de uranio enriquecido al 60% hacia estos túneles subterráneos. Y esa cantidad es estratégica. Es suficiente, según estimaciones técnicas, para múltiples dispositivos nucleares. Antes incluso de los ataques de 2025, ese material ya estaba protegido bajo la montaña. Imágenes satelitales captadas en junio de 2025 muestran algo que no puede ignorarse. Un camión dirigiéndose directamente hacia la entrada del túnel sur, transportando 18 contenedores azules, y según expertos, esos contenedores podrían haber contenido hexafluoruro de uranio altamente enriquecido. Ahora bien, aquí aparece un punto crítico que cambia completamente el panorama. El Organismo Internacional de Energía Atómica no ha podido visitar esta instalación. No ha podido verificar su estado, no ha podido confirmar su capacidad, y no ha podido determinar si ese material nuclear sigue ahí o si fue trasladado. Y eso introduce incertidumbre estratégica. Las entradas de los túneles, 3 estructuras masivas excavadas en una montaña de aproximadamente 1.700 metros de altura, estaban reforzadas con gruesas capas de hormigón armado, enterradas completamente, diseñadas para resistir, diseñadas para ser impenetrables. Irán apostó su seguridad a este modelo, a la profundidad, a la protección natural, a la invisibilidad. Pero esa estrategia fue desafiada directamente y posiblemente destruida, porque en la noche del 31 de marzo, Estados Unidos lanzó un ataque que arrasó esta instalación con una precisión devastadora. La primera bomba impactó apenas 10 minutos después de la medianoche, pero antes de eso, ocurrió algo aún más importante. Las fuerzas estadounidenses e israelíes desactivaron los sistemas de defensa aérea Bavar 373, S-300. En términos operativos, eliminaron completamente la capacidad de detección, cegaron los ojos de la ciudad, y cuando un sistema de defensa pierde sus ojos,
pierde su capacidad de respuesta. Con el espacio aéreo completamente expuesto, los bombarderos entraron sin oposición real, sin ser detectados, sin advertencia, sin resistencia efectiva. Se desplazaron sobre Isfahán, como si el sistema defensivo no existiera. Y entonces comenzó la fase más crítica del ataque. Se desplegaron bombas antibúnker de 2.000 libras, aproximadamente 900 kilogramos cada una, lanzadas principalmente por bombarderos furtivos B-2 Spirit, junto con F-15E Strike Eagles y B-1B Lancers. Y aquí es donde el análisis se vuelve aún más serio, porque según el Wall Street Journal, un funcionario estadounidense describió la operación como un uso de alto volumen de municiones penetrantes. Ese tipo de lenguaje no es casual. Es una forma técnica de describir un nivel de destrucción diseñado para penetrar, colapsar y eliminar estructuras subterráneas críticas. Según la declaración de Trump sobre las capacidades de producción nuclear y de misiles que mencionamos anteriormente, y considerando el impacto acumulado de los ataques previos, todas estas instalaciones críticas podrían haber sido completamente destruidas o al menos dejadas inoperativas. Pero para entender realmente lo que ocurrió, hay que mirar hacia atrás. Porque el bombardeo de Isfahán no comenzó en marzo de 2026, comenzó mucho antes, y cada fase fue escalando en profundidad, en precisión y en intensidad. Primera ola. Como parte de la operación conocida como León Naciente, Operation Rising Lion, iniciada el 13 de junio, la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques contra el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán. 4 estructuras críticas fueron alcanzadas: la planta de conversión de uranio, la fábrica de placas de combustible, la unidad de producción de metales y el laboratorio central de química. Todas ellas sufrieron daños significativos o fueron directamente destruidas. Pero aquí había un problema claro. Israel podía golpear la superficie, pero no podía ir más allá. No tenía la capacidad para penetrar profundamente en las instalaciones subterráneas. Podía dañar, pero no eliminar, y eso dejaba intacto el verdadero núcleo del sistema. Segunda ola. El 22 de junio, Estados Unidos intervino directamente durante la Operación Martillo de Medianoche, Operation Midnight Hammer. Bombarderos B-2 Spirit despegaron desde la base aérea de Whiteman y tras un vuelo ininterrumpido de aproximadamente 18 horas, alcanzaron territorio iraní. No fue una misión menor. Fue una demostración de alcance global. En total se desplegaron 14 bombas GBU-57AB, las bombas convencionales más pesadas del mundo, con un peso de 13.600 kilogramos cada una y más de 6 metros de longitud. Estas no son bombas diseñadas para destruir edificios. Son armas diseñadas para destruir lo que está enterrado. En Fordow, 12 de estas bombas fueron lanzadas de manera secuencial en 2 pozos de ventilación. Y aquí es donde la precisión se vuelve crítica. La primera bomba rompió la cubierta de hormigón. Las siguientes descendieron a una velocidad de aproximadamente 300 metros por segundo a través del pozo y detonaron directamente dentro del complejo subterráneo. Ese es el nivel de penetración del que estamos hablando. Además de esto, 30 misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde un submarino estadounidense, impactaron las entradas de los túneles en Isfahán, colapsándolas, sellándolas, limitando el acceso. Esa misma noche, Trump escribió un mensaje breve, pero cargado de significado. Todos los aviones regresan a salvo, es hora de la paz. Pero la realidad era mucho más compleja, porque había un problema crítico que seguía sin resolverse. El arsenal de uranio no fue localizado. Y eso cambia todo. Incluso 9 meses después, el OIEA no ha podido determinar su paradero, no sabe dónde está, no sabe si fue destruido, no sabe si fue trasladado, y eso mantiene abierta la incertidumbre. Tercera ola. El 28 de febrero de 2026 comenzó la Operación Furia Épica, Operation Epic Fury. Desde la primera noche, Isfahán volvió a estar entre los objetivos principales. La base aérea fue atacada. Instalaciones militares fueron alcanzadas. El 1 de marzo, los edificios de entrada en Natanz fueron nuevamente golpeados. Imágenes satelitales confirmaron daños severos en al menos 3 estructuras. El 2 de marzo, el cuartel regional de la Guardia Revolucionaria en Isfahán fue atacado. El 3 de marzo, Israel apuntó a una instalación subterránea secreta de desarrollo nuclear conocida como Min Ada. Y el 9 de marzo, los ataques alcanzaron incluso el centro histórico de la ciudad. Sitios considerados patrimonio mundial, como la Plaza Nakshe Jahan, el Palacio Chehel Sotun y Ali Kapú, resultaron dañados.
La intensidad del conflicto ya estaba afectando no solo la infraestructura militar, sino también el tejido histórico y cultural, y eso tiene implicaciones más amplias. El 27 de marzo, Israel lanzó una nueva ola de ataques, esta vez apuntando a la planta de acero Mobarak, una de las instalaciones industriales más grandes de Irán. Según múltiples informes, también se habrían producido ataques adicionales contra el complejo nuclear de Isfahán durante este periodo. En otras palabras, Isfahán estaba bajo ataque constante, semana tras semana. Base aérea, centros de mando, instalaciones nucleares, infraestructura industrial. Pero todos estos ataques compartían una limitación. Se centraban en la superficie o en las entradas visibles. El verdadero objetivo seguía intacto. Debajo de la montaña, el depósito de municiones, el arsenal de uranio, la infraestructura más crítica, seguía allí, protegida, hasta la noche del 31 de marzo. Esa noche llegó la cuarta ola, y esta vez el objetivo ya no estaba en la superficie, estaba directamente bajo tierra. Pero la parte iraní presenta una narrativa completamente diferente. Irán no está aceptando las propuestas de paz de Estados Unidos. Las está rechazando. Y no solo eso, las está calificando como excesivas e incluso irracionales. Y con cada día que pasa, la posibilidad de una solución diplomática se aleja un poco más. Se vuelve más difícil, más frágil, más incierta. En medio de todo esto, ocurrió algo que va más allá del campo de batalla. Trump compartió una imagen, una nube de hongo elevándose desde Isfahán, sin contexto, sin explicación. Y ese gesto no fue casual, fue un movimiento calculado, un acto de guerra psicológica. El mensaje era directo: estamos golpeando, incluso tus posiciones más protegidas, incluso tus fortalezas subterráneas. Y lo estamos haciendo, como si fuera rutina, como si fuera algo normal. Ese mensaje tuvo un impacto interno. El pánico se extendió dentro del sistema, porque durante años, al público iraní se le prometió algo muy claro: las montañas los protegerán. Pero esas imágenes mostraban lo contrario. Y cuando esa narrativa colapsa, la confianza también lo hace. La respuesta del Estado fue inmediata: restricción masiva de Internet a nivel nacional. Según algunos informes, el acceso fue reducido hasta un 1%. Uno de los apagones digitales más grandes de la historia moderna. Pero incluso eso no fue suficiente, porque la información ya no se puede contener fácilmente. Conexiones satelitales, uso extendido de VPN, difusión en redes sociales. En cuestión de horas, los videos de las explosiones comenzaron a circular dentro de Irán, y la población empezó a ver con sus propios ojos lo que realmente estaba ocurriendo. El mensaje oficial dejó de coincidir con la realidad, y eso genera preguntas, muchas preguntas. La más inquietante es esta: Estados Unidos movilizó al ejército más poderoso del mundo, redujo la capacidad militar de Irán en aproximadamente un 70%, desmanteló gran parte de su doctrina subterránea y logró retrasar su programa nuclear. Pero aún así, no ha conseguido algo mucho más simple en apariencia: abrir una vía marítima de apenas 30 kilómetros. Y aquí es donde aparece el verdadero problema estratégico. Las bombas GBU-57 pueden atravesar montañas, pueden destruir instalaciones enterradas, pueden colapsar túneles, pero no existe un arma única, capaz de eliminar amenazas distribuidas en el mar. Minas navales, drones kamikaze, vehículos de superficie no tripulados, misiles antibuque lanzados desde la costa. Cada uno de estos sistemas es relativamente barato, pero su impacto es desproporcionado. Y lo más importante es que son difíciles de neutralizar completamente. Una operación de limpieza de minas puede llevar semanas, semanas en las que cada embarcación se convierte en un posible objetivo. Y en ese escenario, las compañías de seguro simplemente se retiran, se niegan a cubrir el riesgo, y cuando el seguro desaparece, el comercio también se detiene. Abrir militarmente el estrecho de Hormuz no es una operación simple, es mucho más compleja que atacar una instalación fija como Isfahán, porque aquí el enemigo no está concentrado, no está bajo una montaña, está disperso, está bajo el agua, está en la costa, está en movimiento. Crear destrucción bajo Isfahán fue posible, pero controlar el estrecho es otra historia completamente diferente, y hasta ahora, Estados Unidos no ha mostrado una solución clara, y esa es la paradoja central de esta guerra. Se están ganando victorias militares, pero el objetivo estratégico sigue fuera de alcance. La Guardia Revolucionaria perdió en el terreno convencional,
pero sigue activa en el terreno asimétrico, y esa capacidad está generando un costo global creciente día tras día. Los ataques contra refinerías, oleoductos, campos de gas y terminales petroleras continúan, y eso indica algo muy claro. El impacto económico no será inmediato y pasajero. Puede durar meses, incluso años, pero lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas deja algo aún más claro. Esto ya no es solo una guerra militar, se ha convertido en una crisis compleja, multicapa. Después de la destrucción masiva bajo Isfahán, el panorama se volvió más claro en el terreno. Estados Unidos e Israel lograron golpear el núcleo militar iraní. Las instalaciones subterráneas fueron perforadas, las redes de túneles colapsaron, las líneas de producción de misiles fueron afectadas. La infraestructura nuclear recibió un golpe significativo. La doctrina iraní, basada en esconderse bajo tierra y resistir, fue severamente dañada, por primera vez en décadas. Pero justo en ese punto, la dirección del conflicto cambió. En las últimas 24 horas, el bombardeo estadounidense dejó de ser un evento puntual. Se convirtió en una operación continua. Las mismas zonas fueron atacadas repetidamente. Con la defensa aérea prácticamente neutralizada, el espacio aéreo iraní se convirtió en un entorno abierto. Desde un punto de vista militar, eso representa una superioridad clara, indiscutible. Pero la guerra ya no es solo militar, y la respuesta de Irán lo dejó claro. El ataque al superpetrolero frente a Dubái, en una zona considerada segura, no fue solo un ataque, fue un mensaje. Destruyó la percepción de seguridad. El mensaje era simple: ni siquiera fuera del estrecho de Hormuz estás seguro. Y lo que ocurrió después revela el verdadero eje del conflicto. Irán transformó el estrecho de Hormuz en un arma económica, restringió el tránsito, prohibió ciertos barcos y utilizó el flujo energético como herramienta de presión. Y en ese momento, la guerra cambió de escenario. Salió de los túneles bajo tierra y pasó a las arterias energéticas del mundo. El aumento del precio del petróleo, la caída de los mercados asiáticos, el colapso de los sistemas de seguros. Esto no son efectos secundarios. Este es el nuevo frente. Y aquí vuelve a aparecer la gran paradoja. Estados Unidos e Israel pueden destruir instalaciones profundamente protegidas, pero ese mismo poder tiene dificultades para asegurar una ruta marítima, porque destruir un objetivo fijo es más fácil que eliminar amenazas invisibles, dispersas, en movimiento, minas, drones, misiles costeros, sistemas pequeños, pero altamente efectivos, y capaces de ralentizar incluso a la armada más poderosa del mundo. Así que el equilibrio ha cambiado. Por un lado, tecnología avanzada, penetración profunda, superioridad aérea. Por el otro, una red asimétrica, dispersa, pero aún funcional, capaz de impactar el sistema global. Y esa es la realidad. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es una historia cualquiera. Esto es el tipo de información que muchos evitan, pero tú decidiste entenderla. Ahora no te quedes en silencio. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede ser aún más grande. Y quiero que tomes posición. ¿Esto es una victoria real o el comienzo de algo mucho más peligroso? ¿Estados Unidos tiene el control o la situación se le está escapando? Si esto continúa, ¿crees que veremos un conflicto global? Escribe tu respuesta abajo, porque aquí es donde empieza el verdadero debate.